¿Cómo están, queridos hermanos y hermanas? Vamos a hacer entonces nuestro estudio que corresponde al domingo 22 de marzo, el domingo pasado, cuyo título es Las características del discípulo. Vamos a estar analizando, como les digo, yo hago acá una transcripción del estudio del material que tenemos y algunos textos paralelos también para ir compartiendo. Entonces, hermanos, vamos a ponernos en actitud de reverencia a nuestro Dios, a hacer la oración antes de empezar. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. En este momento, Señor, te pedimos tu guía para poder entender, para poder comprender, Señor. También queremos pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestros malos pensamientos delante de ti, Señor. Por nuestras fallas, Señor, delante de ti, Señor. Perdonanos, Señor Dios Todopoderoso. Nosotros nos hemos arrepentido, Señor, y queremos andar y permanecer en tu Hijo Cristo Jesús, Señor, como Él nos mandó, Señor. Te damos gracias por eso, te pedimos también por el mundo, por este momento tan difícil que está pasando. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor, te pedimos que tengas misericordia de nuestras familias, de nuestra iglesia, Señor, de nuestros familiares, conforme a tu voluntad, a tu misericordia. Nosotros sabemos que tú eres fiel, que tú eres grande, que tú eres santo, todopoderoso, Rey de gloria, Señor, misericordioso, lento para la ira, Señor, como dice en tu palabra. Perdónanos, Señor, límpianos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a andar en tus mandamientos como nos pidió tu Hijo. Hacer luz, Señor, en este mundo de tinieblas. Ayúdanos en este momento, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, para poder recibir tu palabra, para hacer buena tierra, para poder tenerla por obra. Te damos gracias por el alimento, por todas las bendiciones, por el trabajo, por la salud sobre todas las cosas, por nuestros familiares que estén enfermos en este momento físicamente, por nuestra iglesia, por todas las personas que están enfermas físicamente. Te pedimos en este momento, Señor, conforme a tu voluntad y misericordia, que tú puedas sanarle, que tú puedas restaurarle, y espiritualmente también te pedimos que nos des discernimiento para poder andar en tus mandamientos, para poder tener discernimiento espiritual como dice en tu palabra, y para poder ser maduros como tú quieres que seamos. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Verdad central del estudio. Dice así: hay algunas características que muestran y distinguen al discípulo de Jesús. La fundamental es su experiencia de depender de Él. Introducción al estudio. El discurso que presentó Jesús a sus apóstoles la noche que fue entregado es uno de los más hermosos y profundos de la Biblia. Transmite amor, cuidado y enseñanza para los discípulos. Vamos a estar básicamente en el texto del Evangelio de Juan, en el contexto de la última cena. Nosotros sabemos que a partir del capítulo 13 comienza la última cena, el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Y todas las cosas que el Señor Jesús les dijo a sus apóstoles desde ese momento, tenemos que tener en cuenta como una palabra para nosotros, porque Él estaba hablando específicamente a sus discípulos. En un momento inclusive Judas ya había salido, digamos, del lugar, y después Jesús, después que Él salió, dijo otra vez muchísimas cosas en el capítulo 14, en el capítulo 15, hasta el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Jesucristo dijo muchas cosas a sus apóstoles en ese momento, y nosotros podemos tener esa palabra a través del tiempo como una palabra, una orden que estábamos recibiendo de Él. Entonces vamos a estar en esos textos de Juan 15, 16 y 17. Jesús se describió a sí mismo como la vid verdadera. Sabemos en el capítulo 15, Él dijo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Las ramas no pueden llevar fruto por sí mismos si no permanecen en la vid.
Vamos a estar leyendo eso. Dice, recalcó el propósito de su discipulado, las características de los discípulos y de su relación con él como la clave del triunfo de su ministerio. Los discípulos no tendrían que buscar programas novedosos que al mundo le gustan ni endulzar el oído de los oyentes con la miel de la adulación. Sabemos que en muchas iglesias hoy en día hay muchas personas que son aduladores, como se dice, y Jesucristo no nos pidió a nosotros los creyentes que hagamos ese tipo de cosas, sino solamente lo que Él nos pide es que permanezcamos en Él, que estemos en Cristo. Y hoy vamos a estar viendo qué es lo que significa estar en Cristo, porque muchas partes en la Biblia dice, por ejemplo en Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice. Entonces, esa es la clave del estudio de hoy, que cada uno nos preguntemos si verdaderamente estamos en Cristo en nuestra vida. Yo quería leerles el primer texto acá que está en Judas 1. Vamos a empezar por Judas 1:16. La carta de Judas está antes de Apocalipsis. Si pueden buscar, hermanos, Judas 1:16. Dice así en la Reina Valera del 60. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Dice Judas 1:16. ¿De quiénes está hablando aquí el apóstol? Y está hablando de personas que se habían infiltrado dentro de la iglesia, porque Judas le está advirtiendo a la iglesia que hay personas que se han introducido encubiertamente dentro de las iglesias y que están introduciendo herejías. ¿Cómo sabemos eso? En el versículo 4, fíjense cómo dice, Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Fíjense cómo dice encubiertamente, no es abiertamente, o sea, ellos se hacen pasar como cristianos, como creyentes, ¿verdad? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esa es su característica, hermanos. Son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. A eso se estaba refiriendo el apóstol cuando en el 16 dice así por ellos, que están adulando a las personas para sacar provecho. ¿Cuántos falsos pastores, hermanos, hoy en día se pasan adulando a las personas para sacarles su dinero, hermanos? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, dice también en la segunda carta de Pedro en el capítulo 2. Y yo quería leerles aquí, hermanos, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo. Y así como hacemos, le voy a dejar al final del estudio, le voy a dejar en la Nueva Traducción Viviente el versículo para que ustedes tengan. Judas 1:4 en la Nueva Traducción Viviente dice así: les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Fíjense cómo en este lenguaje es mucho más claro lo que nos está diciendo. O sea, son gente que se hace pasar por cristianos y dicen que la gracia de Dios es libertinaje, que se puede vivir de forma inmoral igual en la gracia de Dios, igual se es creyente, igual se es cristiano. Y eso la Biblia nunca dijo, Jesucristo nunca dijo eso. Un cristiano tiene que andar en santidad, hermanos. Pero ¿qué dice esta gente? Que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Y como siempre decimos, no lo dicen directamente,
pero sus enseñanzas dan a entender eso. Eso es lo que pasa. No te van a decir directamente las cosas, ¿verdad? Pero ellos encubiertamente están introduciendo esas herejías dentro de las iglesias. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. ¿En qué sentido lo que han negado a Jesucristo? Y porque se oponen a las palabras de Jesucristo. Jesucristo mismo es el que predicó la santidad, es el que predicó el nuevo nacimiento y que tenemos que andar en los mandamientos de Dios. Pero estas personas predican un evangelio diferente. Por eso acá dice la escritura que han negado al Señor Jesucristo, estas personas. Y por eso nosotros tenemos que estar atentos dentro de las iglesias. Yo no me estoy refiriendo a nuestra iglesia en particular, pero me estoy refiriendo a las otras iglesias evangélicas, porque hoy en día con este tema de la tecnología y todo el tema, podemos ver predicas por internet, podemos ver muchos estudios de otras iglesias, y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, para no ser víctimas de este tipo de pastores, ¿verdad? Falsos pastores. Entonces seguimos con nuestro estudio. Dice, solo tendrían que mantener su relación con Él. Eso es lo único que nos pide Jesucristo. No nos pide que hagamos adulación de nadie, ni endulzar el oído de nadie, diciéndoles vos sos un vencedor, sos el hijo del rey, vos sos el mejor. No hace falta, hermanos. Jesucristo nunca habló de esa forma, nunca fue un adulador de nadie. Dice, de la manera que habían aprendido, y lo demás sería asunto del Señor. Ellos tenían que vivir como Jesucristo les mandó. ¿Y qué es lo que Él les mandó? Que mantengan su relación con Él, que estén firmes en el Señor. Y aquí hay un versículo en Colosenses 3, 12 y 14 que expresa cómo tiene que ser un creyente, cómo tiene que vivir un creyente su vida. Colosenses 3, 12 y 14 dice así. Vamos a pasar en Reina Valera. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Está hablando de cómo tiene que ser un escogido de Dios, cómo tiene que vivir un escogido de Dios, hermanos. Si yo estoy diciendo que soy un escogido de Dios, ¿cómo tengo que ser primero? Santos. ¿Qué significa santo? Apartado del mundo. No tengo que amar al mundo, tengo que amar a Dios, tengo que vivir espiritualmente. Porque muchas personas hoy en día dicen que son escogidos de Dios, pero están andando según sus propios deseos. Y eso es lo que decía Judas, que andan según sus propios deseos, adulando a las personas para sacar provecho, decía Judas, ¿verdad? Y acá lo que nos está diciendo cómo tiene que ser un escogido de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estamos viviendo, hermanos, como un escogido de Dios, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Tenemos que perdonarnos, hermanos. Todos podemos fallar. Si yo he fallado con algún hermano dentro de la iglesia, les pido perdón. Si he dicho alguna mala palabra, si me he expresado de mala forma, yo, hermanos, ahora abiertamente les pido perdón a cada uno, a cada hermano, a cada hermana, les pido perdón, porque yo reconozco que soy una persona imperfecta y falible, y en Cristo Jesús les pido perdón. Y como les digo, estas cosas que yo estoy haciendo solamente para las personas que quieran ver. Yo lo estoy haciendo por amor a la palabra de Dios. No estoy haciendo para mostrarme nada, porque yo sé que mi recompensa va a venir del Señor. Y yo le agradezco a Dios esta oportunidad y le alabo y le bendigo porque gracias a Él que estoy vivo todavía
hasta hoy, por su gran misericordia que tuvo por mí y su gran amor. Fíjense en el 14 lo que dice: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Aparte de todo lo que ya nos pide a un escogido de Dios, dice que sobre todas las cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Qué lindo, hermanos, poder vivir así, y eso es lo que la palabra de Dios nos pide, que vivamos de esa forma. Entonces vamos a pasar allí al desarrollo. El texto base, como ya dijimos, viene a ser Juan capítulo 15, 16 y 17. Y nosotros ahora vamos a leer en esta parte Juan 15 del 1 en adelante. Vamos a llegar hasta el 12, el 13 por allí. Si podemos irnos, hermanos, por favor, en Evangelio de Juan. Evangelio de Juan 15 del 1 al 13 por allí vamos a leer. Textos muy conocidos, palabras que el Señor Jesús le estaba diciendo a sus apóstoles, a los 11 en este caso, porque Judas ya no estaba más. Judas ya se fue para entregarle a Jesucristo. Jesucristo ya sabía que eran sus últimas horas con sus discípulos. Y estas son las cosas que les habló, hermanos. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Fíjense que Jesucristo está hablando de permanecer en Él, de permanecer en Cristo. Y eso fue nuestra pregunta que nosotros hicimos al empezar el estudio. ¿Qué es lo que significa permanecer en Cristo? Porque muchas partes en las Escrituras dice así, ¿verdad? A los que están en Cristo. Y ahora, hermanos, de la boca misma del Señor Jesucristo, vamos a escuchar qué es lo que significa permanecer en Él. Él está hablando netamente de eso, hermanos. Eso es el punto principal aquí. Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cuántas veces ya dijo permanecer, hermanos? Fíjense un poco. De eso está hablando el Señor Jesucristo. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Allí en el versículo 10, Jesucristo nos dice y nos aclara qué significa permanecer en Él, permanecer en su amor. Y es que guardar sus mandamientos. Y como siempre decimos, esta palabra guardar significa obedecer, tener por obra. Un verdadero creyente, hermano, tiene que estar en los mandamientos de Cristo, tiene que estar obedeciendo. Algunas veces podemos tropezar, algunas veces podemos fallar, eso no lo negamos, pero la mayor parte del tiempo tenemos que estar en el camino de Cristo. Él fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hermanos, eso es sencillamente lo que es permanecer en Cristo, estar en sus mandamientos, hermanos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Y todo lo que Él dijo, hermano, en el Sermón del Monte. Toda la palabra de Dios es un mandamiento, hermano. Porque la Biblia es un todo, es una unidad.
Y allí se resume todos los mandamientos de Dios. Y en eso tenemos que estar, hermanos. Tenemos que estar viviendo la palabra de Dios. Tenemos que ser nuevos, nacidos. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, Él dice, yo le estoy diciendo estas cosas para que ustedes sean felices, para que sean verdaderamente felices. O sea, cuando nosotros estemos en sus mandamientos, entonces ahí vamos a ser verdaderamente felices. ¿Por qué? Y porque vamos a saber que realmente estamos en Cristo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vamos a dejar por allí, hermanos. Fíjense en el 14, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Como es bien claro el Señor Jesucristo, que quiénes son sus amigos, quiénes son los que están con Él y los que hacen lo que Él les manda. Y aquí, hermanos, hay que ser muy claros, porque hay personas que acusan y dicen que se predica salvación por obras. Pero acá nosotros no estamos diciendo que tenemos que hacer lo que Cristo nos manda para pagar nuestra salvación, de ninguna forma. Tenemos que hacer lo que Jesucristo nos manda para ser verdaderamente sus discípulos. Para eso, no es para pagar la salvación, hermano. Jesucristo fue el que pagó nuestra salvación. En Jesucristo nosotros somos salvados, somos justificados por nuestros pecados. Si no fuera por su sacrificio, hermano, jamás lo hubiéramos podido hacer, hermano. No hubiéramos podido ser perdonados. Y yo soy el primer testimonio de ello, hermano. Si no fuera por Jesucristo, hermanos, yo no hubiera estado. Más, no sé dónde hubiera estado. Pero si no estaba muerto, hermano, iba a estar muy mal, hermano. Eso le puedo asegurar. Vamos a seguir entonces con el estudio aquí, hermanos. Tenemos el material bíblico devocional, Romanos 8, 9 al 18. Texto a memorizar y aplicar en la vida, Juan 15, 16. Vamos a entrar también en ese texto. Ahora no llegamos, pero vamos a llegar allí. Y nuestro estudio se divide en tres partes. El primero, abundante fructificación. Segunda parte, glorificación de Dios. Y tercera parte, amor de los unos a los otros. Después tenemos como siempre las aplicaciones. Acá les dejo las versiones de la Biblia. Y después les dejo un pequeño diccionario de algunas palabras claves que falten aclarar, ¿verdad? Dice en sus discursos, Cristo menciona varias características del discípulo. La primera de ellas tiene que ver con la esencia de su llamamiento, fructificar. Cristo nos advierte que la rama de la vid no puede llevar fruto por sí misma. Está bien claro lo que Cristo está diciendo. Él está haciendo una comparación, que Él es la vid, la rama principal, y nosotros somos las ramas que estamos prendidos por ella. Y que nosotros tenemos que llevar frutos, hermano. Como creyentes tenemos que llevar frutos. ¿Y qué es lo que son los frutos? Y eso es otra pregunta que nos hacemos. ¿Qué son los frutos? Cristo habló mucho de los frutos. Dijo, por sus frutos los conoceréis. Dijo, por los falsos profetas, ¿verdad? Y aquí está diciendo que un discípulo verdadero tiene que tener frutos también. En una parte dice, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, si no llevamos frutos, hermanos, no somos sus discípulos. Eso es lo que está diciendo. Entonces, dice, hay vida en la rama, pero no es su vida propia. En Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es nuestra vida, hermanos. La rama no es fuente de vida, sino solamente canal de vida. Nosotros no tenemos una vida propia, sino que somos herramientas de Cristo para poder transmitir esa vida, para poder llevar frutos.
¿Qué es lo que es el fruto? Y vamos a estar viendo, hermanos, que es un cambio de vida, que es un nuevo direccionamiento y andar en buenas obras. Que se vea realmente que tenemos un cambio de vida, que se note la diferencia entre nosotros y una persona que vive en el mundo. Eso es llevar frutos, hermanos. Yo busqué muchos versículos donde habla de llevar frutos y vamos a ir viendo nosotros algunos de ellos a lo largo del estudio. Dice así: Dios espera que nosotros como ramas llevemos frutos porque participamos de la naturaleza de la rama principal, que es Cristo. En Mateo 3, 8 y 10, Juan el Bautista, vamos a irnos allí, hermanos, por favor. Mateo 3, 8 al 10, cuando Juan el Bautista estaba predicando el arrepentimiento, ¿verdad?, a los judíos, que ellos eran el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Mateo 3, 8 al 10 dice así: Juan el Bautista dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Fíjense cómo habla también de los frutos. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y fíjense que le está hablando al pueblo escogido de Dios. Como nosotros hoy en día sabemos que la iglesia es su pueblo escogido, hermanos. Y son palabras fuertes que nos dice que si no llevamos frutos, hermanos, vamos a ser cortados y echados en el fuego. Porque acá no está hablando de árboles, hermanos, está hablando de personas. Le está hablando a las personas, solamente le está dando como comparación, ¿verdad? Y eso tiene una analogía con lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en aquel momento de la última cena, que ya hemos leído en Juan 15, 6, cuando les dice que si ellos no dan frutos, pueden ir a mirar otra vez si quieren, hermanos. Juan 15 y 6, que hemos leído ya. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y recuerden, mis hermanos, le están hablando a los 11 apóstoles. Le está diciendo claramente que tienen que permanecer en él, que tienen que permanecer en sus mandamientos, en lo que él le ordenó. O de lo contrario, ¿qué le va a pasar, hermanos? Los recogen y los echan en el fuego y arden, dice, hermanos. En completa analogía con lo que dijo Juan el Bautista, que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego y arden. La única manera en que el pámpano puede producir fruto es permaneciendo en la vid, absorbiendo constantemente esa vida y transmitiéndola a los frutos. La única forma de tener frutos, hermanos, es estar en Cristo, es estar en su palabra, es vivir en sus mandamientos. Y cuando caemos, hermanos, pedir perdón, arrepentirnos y pedirle la fuerza a Dios para poder vencer al pecado. Porque Cristo vino para que seamos libres del pecado, para que ya no seamos esclavos. Hay un versículo acá que habla del fruto del Espíritu. Como les digo, hermanos, y como les dije, vamos a ir viendo estos versículos sobre los frutos. En Gálatas 5:22, cuando Pablo hace una lista de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu. Versículos muy conocidos. En el 19 él comienza a hablar de los frutos de la carne, porque la Biblia habla mucho de la carne y el Espíritu. Y aquí Pablo especifica bien cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu. Fíjense en el 19, eso se queda para tarea, comienza a hablar de las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías
y comienza a citar toditas las obras de la carne, cosas que un cristiano debe hacer morir en sí mismo. Porque dice, nosotros que andamos en el Espíritu tenemos que hacer morir a la carne. Eso está escrito en Romanos 8, 9 en adelante, hermanos. Y fíjense en Gálatas 5:22 cuando habla del fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Será que tengo estas cosas en mi vida, hermano? ¿Será que tengo amor? ¿Será que tengo alegría? ¿Será que tengo paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? Si tengo estas cosas, hermanos, es porque estoy en Cristo. Estoy con el Espíritu de Cristo. Pero si estoy haciendo estas cosas de arriba, si estoy practicando estas cosas de arriba, entonces no. Entonces digo nomás que soy un cristiano, pero no soy, hermanos. Y es tiempo que me arrepienta, que pida perdón y que le suplique a Dios que me perdone y que cambie mi caminar. Como dijo Juan, frutos dignos de arrepentimiento. La rama separada de la vid no solamente no produce fruto, sino que pierde la vida, pues necesita estar conectada a la vid que es la fuente. En Lucas 8, 14 y 15, hermanos, vamos a irnos ahora. Cuando Jesucristo dio la parábola del sembrador, ustedes se acordarán de eso. Cuando dijo el sembrador salió a sembrar y echó la semilla, una cayó cerca del camino, otra cayó entre pedregales, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. Y los discípulos en un momento les preguntaron la explicación de esta parábola. Fíjense un poco lo que Jesucristo les respondió. No vamos a leer, hermanos, todo. Yo quiero que nos concentremos en las dos últimas clases de tierra donde cayó la semilla. Y esta ya es la explicación de Jesucristo a sus discípulos. Fíjense que en el 9 los discípulos dice, le preguntaron qué significa esta parábola y Jesucristo le comenzó a explicar. Y en el 14 le dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. ¿Y qué dice al final? Y no llevan fruto. Van a ver que esa es la característica que distingue a este tipo de tierra que cayó entre espinos con la buena tierra. Porque fíjense qué es lo que es la característica y que este no lleva fruto. Y la buena tierra dice más que la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, dice. La principal diferencia que una persona sea buena tierra es que dan fruto, hermanos. Y los otros tipos, la que cayó cerca del camino, vino el pájaro y comió. La que cayó entre pedregales creció, pero no tenía suficiente raíz. No dio fruto tampoco. La que cayó entre espinos, acá acabamos de leer, tampoco dio fruto. Y la diferencia que la buena tierra dio fruto, hermanos. Quiere decir que una evidencia en mi vida que yo soy buena tierra, hermano, es que yo lleve fruto. Que yo esté en los frutos del Espíritu, hermanos. ¿Y qué dice? Con corazón bueno y recto. Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y esta palabra perseverancia, hermanos, le dejé allá en nuestro diccionario abajo. ¿Qué significa perseverancia? Mantenerse firme y constante en una manera de ser o de actuar. O sea que para que nosotros llevemos fruto para Dios, hermanos, todos los días tenemos que estar firmes en la fe de Jesucristo, en su palabra, estar constantes en su palabra, en su camino, en lo que Cristo dijo. Eso es dar frutos con perseverancia. Pero la gente ya no habla más de los frutos hoy en día. Solamente es creer y ya está. Y si lleva fruto, si no lleva fruto, eso ya no importa. Pero no es cierto, hermanos.
Porque acá el Señor Jesucristo está diciendo que el que en mí no permanece se secará, no podrá dar fruto. Y por eso nosotros, hermanos, tenemos que estar atentos. Si somos buena tierra, hermanos, si estamos firmes, si estamos constantes en su camino, tenemos que dar frutos. Yo no puedo decir, hermanos, que soy cristiano ya hace 10 años o 2 años o 3 años que me voy a la iglesia y mi vida es igual siempre. En el sentido que siempre estoy en mis antiguos pecados, siempre estoy practicando los pecados. No puede ser, hermanos. En la comparación Jesús es claro que la permanencia está caracterizada por la sumisión absoluta. Eso es permanecer en Cristo, hermanos. Porque Él dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dijo claramente. ¿Quiénes son los que están con Él? Los que hacen lo que Él. Y hay una parábola que a mí me gusta mucho en Lucas 17, 7 al 10, que varias veces ya hemos leído. Y ahora vamos a leer nuevamente, hermanos. Cuando el Señor Jesús compara, vamos a irnos allá, hermanos. Lucas 17, 7 al 10. Cuando el Señor Jesucristo dice que si vos tenés un siervo y te sirve la mesa y se ciñe y te pone todos los platos y después vos comés, no le das las gracias. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo nomás luego de él. Dice, fíjense, vamos a leer como dice Jesucristo mismo en su parábola. Dice, el deber del siervo. Se está refiriendo netamente a nosotros que somos los siervos de Cristo. Y fíjense la parábola que él da. Dice así, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. O sea, no le vamos a decir gracias porque es nuestro empleado, ese es su trabajo nomás luego. O sea, no es que le vamos a pagar más porque él hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y fíjense que nos está comparando directamente a nosotros los siervos, que nosotros somos sus siervos y tenemos que hacer lo que Él nos manda, no para pagar nuestra salvación, hermano, no, sino para ser sus siervos verdaderos, hermanos. Porque Él dice, el que lleva fruto es mi verdadero discípulo. Y eso vamos a estar viendo más adelante, hermanos. Fíjense lo que dice en el 10, cuando explica lo que está diciendo, dice así, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y allí está la clave, hermano, para que ustedes se puedan dar cuenta de muchos falsos evangelios que hoy en día se predican. Porque cuando uno predica hoy en día que hay que hacer lo que Cristo mandó, te tachan de religioso, te tachan de fariseo, te tachan de lo que sea. Que uno es orgulloso y que quiere salvarse por sus obras. No, hermanos. Acá Jesucristo es muy claro. Cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, o sea, hay que hacer lo que Él nos ordenó. Y nunca nosotros no vamos a poder jactarnos de lo que hicimos. Porque ¿qué tenemos que decir? Hey, siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer, fíjense que no dice lo que queríamos hacer, no, debemos hacer, hermano, es un deber, no es un querer, hicimos. Lo que nosotros hacemos, hermanos, en el camino del Señor es por su gracia, por su gran amor con que Él nos amó, porque Él nos dio su Espíritu Santo para poder, hermano, y eso no tenemos ningún mérito. Y aparte de eso no tenemos ningún mérito para jactarnos que podamos andar en su camino. ¿Por qué? Porque somos sus siervos y como sus siervos tenemos que hacer lo que Él nos mandó, hermano.
¿Y qué fue lo que Él nos mandó? Y acá en la palabra de Dios, hermano, ahí en tu Biblia está lo que Él nos mandó, hermanos. Sed santos porque yo soy santo. Dice, por ejemplo, en primera de Pedro 1, 14, 15. Eso es una de las cosas que Él nos mandó, hermanos. Y nosotros no es que somos santos o debemos ser santos para pagar nuestra salvación, no, sino para ser sus siervos. Y eso no tiene ningún mérito, porque Él es a través de su Espíritu Santo el que nos capacita, hermanos. Hay iglesias con frecuencia buscan en la espectacularidad de sus actividades o en la eficacia de sus organizaciones o en lo moderno de sus métodos o la amplitud de los medios de comunicación, lo que solamente la permanencia en Cristo puede hacer, dar frutos verdaderos para Dios. Eso es lo que te va a poder dar frutos, hermanos, permanecer en Cristo. Yo, hermanos, como les digo, yo no quiero juzgar a ninguna iglesia, no quiero juzgar a nadie, pero yo me acuerdo cuando estaba en otra iglesia evangélica acá de Ciudad del Este. Yo estaba en la época estaba en el grupo de jóvenes. Me acuerdo que una vez nuestro pastor se vistió así tipo motoqueiro y entró en una moto en la iglesia. La iglesia era grande así. Y entró en una moto así, acelerando así, se subió hasta el púlpito en la moto y se bajó ahí tipo con lente así. Y todo el mundo gritando y como si fuera un método, no sé, para entusiasmar a la gente. O yo en la época no entendía muchas cosas, ¿verdad? Pero ahora nomás cuando leí esta parte del estudio no pude evitar acordarme de ese suceso, ¿verdad? En Hebreos 12:11 dice que la disciplina del Señor, vamos a leer un poco, Hebreos habla de la disciplina del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Está hablando de la disciplina que Dios nos da, hermanos, cuando Dios nos corrige. Porque Dios dice que al que ama disciplina, Él le disciplina a sus hijos, le corrige, hermanos, para que sea realmente su hijo, hermanos. Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fíjense que allí habla también del fruto. ¿Qué es lo que da la disciplina del Señor? La corrección del Señor en su palabra, en su camino. Fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es un ejercicio, hermanos. Si yo empiezo en el camino del Señor hoy y estoy en su camino, voy a caer varias veces, pero me voy a ir ejercitando, voy a ir aprendiendo de su palabra, voy a ir tomando la leche espiritual no adulterada, como dice Pedro, y tengo que ir creciendo en su camino y tengo que ir dando frutos. ¿De qué? Y acá dice, hermanos, de justicia. No siempre es popular permanecer en Cristo. Seremos tachados de fanáticos, religiosos o de hipócritas fariseos. Pero todavía al principio permanece inalterable. Separados de mí nada podéis hacer. Hoy en día, hermanos, de todo te van a tachar. Si vos predicás estas cosas, que tenés que llevar fruto, que tenés que estar en Cristo, que tenés que ser santos, que Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchas personas van a decir, mira, estos predican salvación por obra, estos son fariseos, estos son religiosos. Pero hermanos, cumplir los mandamientos de Cristo no es ser religioso, hermanos. Ser religioso es ir a la iglesia sin amar a Dios y pensando que por el hecho de irte a la iglesia, ese es un ejemplo nada más, hermanos. Yo puedo ser religioso pensando que por irme a la iglesia esas 2, 3 horas que nos vamos los domingos yo ya estoy salvo y que después puedo vivir mi vida como quiero. Eso es ser religioso, hermanos. Pero predicar lo que Cristo predicó, que tenemos que estar en Él, que tenemos que permanecer en sus mandamientos, no es ser religioso, hermano.
solamente que hoy se ha mezclado mucho las cosas. Y como dijo Judas, allá cuando leímos el primer versículo, muchos han entrado encubiertamente, se han infiltrado dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para confundirnos, hermanos. Y dice allí también, hermanos, si ustedes leen un poquito más, dice que tenemos que combatir ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Y eso nomás es lo que nosotros hacemos, hermanos. Combatimos ardientemente por lo que Cristo mandó y por el verdadero evangelio, hermanos. Y yo sé, hermanos, que a muchos a lo mejor no le va a gustar. Y muchos a lo mejor me van a tachar de no sé, ¿verdad? Pero eso a mí no me importa, hermanos. A mí lo que me importa es la palabra del Señor Jesucristo y el testimonio que yo puedo dar, hermanos. Porque Cristo mismo dijo claramente que vamos a ser perseguidos por causa de la justicia, por predicar la justicia que hay en Cristo, hermanos. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser tachados de falsos, vamos a ser... ¿Y qué dijo él? Gozaos y alegraos en aquel día, dijo él. En Filipenses 1:11 vamos a irnos, hermanos, también habla de los frutos. Filipenses 1:11 dice así, podemos leer desde el 10. Dice así, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. Fíjense, o sea que tenemos que andar en el camino de la justicia, tenemos que ser justos, hermanos. Frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Fíjense, cómo Dios quiere que seamos en el día de Jesucristo, hermanos. En el último día, sinceros e irreprensibles. Así tenemos que ser, hermanos. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Allí está la gloria de Dios, hermanos, que nosotros llevemos frutos con perseverancia. Dios tiene gloria en eso, hermanos, porque Él demuestra que realmente se puede cumplir sus mandamientos, se puede andar, porque para un ser humano es imposible, pero para Dios todo es posible. Para eso vino Cristo, hermano, para que andemos en sus mandamientos y para que seamos felices en sus mandamientos, en su camino, hermanos. Nuestra tarea es fructificar. Sin fruto no somos valiosos para el labrador. Solo permaneciendo en Cristo podremos dar frutos verdaderos. En Hebreos 6, 7 y 8, hermanos, hay una palabra muy fuerte. Una palabra muy fuerte, hermanos. Y yo, como siempre, quiero decirle a los hermanos, yo no leo estas palabras, hermanos, porque yo sea perfecto, porque yo me crea perfecto, hermanos. Yo no soy nada, hermanos. Soy solamente un siervo inútil del Señor Jesucristo, como recién leímos en Lucas 17, hermanos. Un siervo inútil del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué leo estas palabras, hermanos? Porque es la palabra de Dios, hermanos. Por eso estoy leyendo. Y acá en este versículo, hermano, está hablando de las personas que estaban con Cristo, pero que no llevaron frutos. Y está comparando la buena tierra con la mala tierra. La buena tierra es la que da frutos, la mala tierra es lo que no da frutos. Fíjense lo que dice, hermanos, en el 7. Ustedes pueden leer desde el 1 si quieren. Nosotros vamos a leer desde el 7 y el 8. Dice así, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. O sea, la tierra que no da buen fruto, hermanos, ahí está su fin, hermanos. Es reprobada, está próxima a ser maldecida
y su fin el ser quemada. Se relaciona mucho con lo que Juan el Bautista dijo: el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego y arde. Palabras muy fuertes, hermanos. Que ojalá Dios nos dé entendimiento, que nos dé discernimiento, hermanos, a cada uno. Que cada uno pueda examinarse hoy si estamos verdaderamente en Cristo. Y si estamos, hermanos, gloria a Dios. Y que podamos orar y que podamos estar firmes, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Y si no estamos, hermanos, que podamos arrepentirnos, que podamos pedirle perdón. En este momento tan difícil que está pasando la humanidad, hermanos, de tanta incertidumbre, que a nosotros nos sirva para fortalecernos en el Señor y para afirmarnos en el Señor, para decidirnos por Cristo, para irnos por Cristo, hermanos, para andar en su camino, para que Él nos dé entendimiento, hermanos.